Muy buenas tardes a todos. Yo soy Juan Celín. Ya nos hemos conocido, hemos hecho algunos programas, les hemos compartido con algunos invitados y yo mismo propio. En esta ocasión tenemos de la serie de Cebrar la ley del talión. Vamos a entrar de lleno a esto, no sin antes pues comentarles, yo tomé estudios de filosofía, de onirología, que son estudios de los sueños. Me inclino sobre la metafísica, la ontología teológica y por supuesto en el área psicológica me voy por el área de la logoterapia y el existencialismo. Entonces, si ustedes en algún momento requieren de mi ayuda, requieren de consultas y demás, estoy a sus órdenes. Abajo están las redes sociales con las que podemos compartir, ¿ok? Pues iniciamos la ley del talión. La ley del talión es un tema que necesitamos nosotros empezar a ver, ¿no? Porque en nuestra vida, aunque digamos que no lo tenemos, de alguna manera creemos que lo tenemos y no lo tenemos. Ahorita yo les voy a explicar por qué, ¿no? Me disculpo por el invitado que teníamos para hoy, tuvo un problema, no se pudo presentar, pero miren, la ley del talión, a lo largo de los años, desde que se inventó, por así decirlo, ¿sí? Esto fue realizado en unos códigos, como una ley, como si fuera unos códigos morales y demás. Se hizo una ley por Babilonia, ¿no? El imperio de Babilonia hizo, uno de ellos fue el famoso código de Hammurabi, ¿no? Desde antes ya lo había hecho uno de sus de sus emperadores, el tercer de ellos, que fue Sabión, y el sexto fue Hammurabi. Entonces, Hammurabi, que realiza estos códigos, así por decirlo, lo vamos a hacer muy práctico, ¿no? Hammurabi realiza los códigos y pone estas leyes, entre muchas otras leyes, pero la que más se destacó fue la ley del talión, y dice ojo por ojo, diente por diente. Lo que tú me hagas en la misma medida se te será cobrado. Y esa ley vino perdurando a través de los años, a través de los siglos y a través de los milenios de algún modo, ¿no? Porque la gente buscaba desquitarse, porque esa es la palabra en realidad, desquitarse, y buscaba satisfacer esa parte que tenemos nosotros cuando nos sentimos con resentimiento. Recuerdan que en el programa anterior de Sanación de Sombra hablábamos del resentimiento y todos se vienen eslabonando, todos se vienen eslabonando. Hablábamos del perdón y del resentimiento, pues aquí vamos a utilizar también eso, ¿no? Porque esas cosas que nosotros tenemos dentro, esas cosas que nosotros no sabemos por qué, pero tenemos ese coraje. Y en el momento en el que buscamos que alguien nos pague, sea quien sea que nos pague eso, lo que nos hicieron porque nos sentimos dañados, ese es el efecto de la ley del talión. Nosotros creemos ya a través de las culturas, sí, que eso es una forma real de satisfacer esa necesidad que tenemos de sentirnos pagados. Y la pregunta está, ¿realmente nos sentimos pagados? Quédate al final y vamos a ver el porqué de este tipo de situaciones, ¿no? Suscríbete si no lo has hecho y la palomita de me gusta. ¿Por qué realmente nosotros nos sentimos insatisfechos? Viene esa parte, insatisfechos. Y buscamos ya muchas veces incluso ya no quien nos la debe, sino quien nos la pague. De igual manera, en ese entonces se hace la ley del talión y decían ojo por ojo, diente por diente. Pero yo estaba platicando con la persona que hoy estaba de invitada y platicando hay muchas cosas. Me llegaban muchas cosas a la cabeza, ¿no? de este tipo de situaciones y es muy interesante. Él me decía que realmente las personas, desde que se hace una ley y demás, más que nada lo que cubrimos, y tiene razón en esa parte, cubrimos los aspectos materiales.
La ley está de alguna manera diseñada para cubrir los aspectos materiales. De tal manera, y pónganse a pensar, ¿no? De tal manera en que vale más una propiedad que la vida de una persona. Si alguien atropella en estos días a alguien y muere, pues hay una fianza, paga, pasa cierto tiempo en la cárcel y sale. Pero las propiedades no. Las propiedades se tienen que recuperar. Por las propiedades hay litigios tormentosos. Las propiedades no se dejan perder tan fácilmente. Suena doloroso decirlo, pero en realidad si lo vemos desde ese punto de vista, y me decía mi compañero, es que es así. La ley está para proteger los bienes materiales, las propiedades de algún modo, más que la propia vida, ¿no? Yo le decía, pero hoy es el principio, la base fundamental de la cuestión ética, y ahorita vamos a entrar en eso. La cuestión ética, pues, es preservar la vida. Dice, sí, en efecto, preservamos la vida, pero lo que realmente debatimos o peleamos son las propiedades. Preservamos la vida, pero debatimos, peleamos las propiedades, las cosas materiales. Entonces la ley del talión fue algo similar. Empieza la discusión sobre que esas cosas son mías. Ah, sí, tú me hiciste algo de este tipo, ahora me lo tienes que hacer de esta misma forma. Es decir, tú me robaste tantas vacas o mataron tantas vacas, me la tienes que pagar de la misma o igual manera, ¿no? Más o menos así. Que me golpeaste, me tendrás que ser golpeado. Que uno de tus familiares mató a uno de mis hijos, también lo mismo va a ser así. Pero realmente eso se retribuía como se recompensaba con propiedades. Es decir, bueno, mira, perdóname la vida, pero yo te pago tanto. Te lo pago con propiedades. Perfecto, adelante. Y así se hacía. Entonces siempre fue esa parte material en la que el hombre siempre se vio no forzado, atraído. Las cosas materiales atraen. La ley del talión luego entonces se ve como una especie de método de atracción para obtener cosas porque la otra persona me ofendió de una o de otra manera. Yo obtenía cosas o bienes materiales o propiedades que esa persona tenía. A grandes rasgos, ¿no? Babilonia era un imperio conquistador. Entonces todos los demás eran ciudades, pueblos conquistados. A lo largo de los años, de los siglos, siguieron siendo así. De hecho, el pueblo israelita fue hasta, ¿qué será? Como por el año 500 más o menos, si no mal recuerdo, en el que fue conquistado por el imperio babilónico antes de la era común. Pero la ley del talión fue desde el año 1750 aproximadamente, antes de la era común. Moisés fue alrededor del año 1400, 1300 más o menos antes de la era común. Como por el siglo 800, 700, el imperio israelita se empieza a dividir en dos. Sócrates fue por el año 500 en Grecia, antes de la era común. Por el 450 fue Platón y por el 300 y cacho fue Aristóteles. Para que más o menos tengamos el concepto de cómo estaban en esa zona, cómo se reagrupaban los pensamientos, las ideas, y la ley del talión regía en todas ellas. Era como una norma. Era importante. No era cualquier cosa. De hecho, en el Éxodo 21-25, del 21 al 25, hablan sobre la ley del talión.
El Éxodo fue escrito por Moisés, son los primeros 5 libros de los textos bíblicos, ¿no? El Pentateuco o la Torá fueron los primeros 5 libros. El segundo libro fue el Éxodo, ¿no? Entonces en el Éxodo habla de que las cosas que te hacen de esa misma forma tendrían que ser juzgadas las personas en base a lo que le hicieron. Seguían esa forma, como que la heredaban, porque era algo que pertenecía a esas comunidades, pero en esa zona geográfica. Jesucristo lo habíamos hablado en el tema anterior, cuando hablábamos de Mateo 5, ¿sí? En Mateo 5 habla de la otra mejilla, si recuerdan esa parte, ¿no? De la otra mejilla. Pero te digo, quédate al final y vamos a ver esta parte de a qué se refiere la otra mejilla. ¿Qué es realmente la otra mejilla? Porque te preguntarás, bueno, ¿realmente es si me golpean una, tengo que poner la otra? No. ¿Qué es realmente la otra mejilla? ¿A qué se podría referir Jesucristo cuando te habla de la otra mejilla? Se relacionan muchísimas cosas. Llegamos al momento en el que si hoy en día nos sujetamos a la ley del talión, nos damos cuenta que en realidad nunca ha existido la ley del talión, porque ley en griego es de lex, de nomus, lex en griego es nomus y significa equilibrio o igualdad, mientras que en latín lex significa una norma escrita o una norma escrita, ¿no? Aquí se protegían los aspectos morales y los aspectos éticos. La parte moral, etimológicamente hablando, es del latín, que significa moris, que significa costumbres, mientras que ética viene del griego ethos, que significa algo así como carácter, basado en las costumbres. A final de cuentas son las mismas, solo que la ética se utiliza para cuestiones prácticas y la moral para cuestiones fundamentadas, es decir, para cuestiones clásicas. Lo voy a escribir y aquí tengo mi moral, mi documento, vamos. ¿Cuál es mi código moral? El documento. Y cuando lo llevo a la práctica, eso es mi cuestión ética. Entonces, no había realmente una ley que me diera una equidad. Digo, hoy en día nos podemos preguntar si la ley es equitativa, si lo que es para uno es para el otro. Que si realmente tienes una ofensa, tu ofensa es pagada. Hoy en día, por ejemplo, me platicaba esta persona y yo hablaba con él y él me dijo, ¿sabes qué? Imagínate, va una persona y se roba 5,000 pesos. Lo meten 5 años a la cárcel y tiene que pagar la deuda y su fianza y todo lo demás, ¿no? Por así decirlo. Tiene que retribuir todos esos gastos. Y entra como 5 años a la cárcel o más. Mientras que una persona adinerada se roba 1,000,000 de pesos, pero lo hace de una forma elegante, es decir, defrauda por medio de documentos a otras personas 1,000,000 de pesos. No entra a la cárcel, porque la ley dice que tiene que pagar el 75% de lo que debe a deuda por la defraudación. Entonces tendría que pagar 750,000. ¿Y los otros 250? Se quedan así, ¿no? Yo le decía, ¿cómo es eso posible? Y dice, sí, es eso posible. Por eso vemos muchas veces cómo la desigualdad entre unos, y decían, oye, ¿por qué esas personas de cuello blanco pueden tener tantos privilegios y salen tan fácilmente de la cárcel mientras otros no? Y la pregunta es, ¿ahí aplica la ley del talión? ¿Ha existido la ley del talión? Vámonos un poquito más fuerte, ¿no? Un poquito más fuerte. Por ejemplo, hoy en día hay muchas leyes, o sobre todo ahorita con los problemas de feminicidio y demás, que protegen mucho a la mujer.
¿Y el hombre? Digo, no porque sea hombre, ¿verdad? Pero ¿y el hombre? Se le quitó ese título, se le pone feminicidio. Entonces ahora se le da la propiedad, por ejemplo, de asesinato a la familia. Siempre y cuando tengan el parentesco, tengan un parentesco, y entonces es asesinato, ¿no? Pero la mujer se separó y se le pone feminicidio. Al grado de que, por ejemplo, me decía él que han llegado, por ejemplo, extorsiones, ha visto y dice, yo he visto extorsiones de mujeres que de repente vas y fingen ser tocadas por una persona y hace un escándalo. Llegan los policías y sin averiguar, lo detienen, lo llevan y lo van a presentar ante el Ministerio Público. Llega entonces la persona, la chica, la que supuestamente ofendieron y la tocaron, y le dice, o me das tanto de dinero, si me das tanto de dinero, ahí muere, ahí se quedó, digo que no fue. Pero si no me la das, pues vas a pasar por lo menos unos 15 días o 20 días en el reclusorio. Empieza la extorsión. Entonces hay personas que empiezan a utilizar la ley con fines personales, fines propios. Siempre hay un beneficio. ¿Y cuál es el interés de manipular la ley? Lo material, el dinero, las propiedades, lo que decíamos al principio. Siempre hay un principio, valga la expresión, de buscar algo por nuestro propio interés, las cuestiones materiales. Y entonces ya le perdemos respeto a los valores éticos. Estamos respetando lo moral, estamos respetando la ley, ahí dice la ley que tenemos que hacer esto, pero en la cuestión ética, es decir, en la práctica, ya no nos importa la persona. Esas son las situaciones en las que nosotros con la ley del talión empezamos a reflexionar. ¿Por qué se llama deshebrar? Porque estamos sacando así como un hilito ese tipo de detalles que quizá no nos gusten, o quizá no lo hemos visto, o quizá lo checamos pero no nos hemos atrevido a ver, ¿no? Tú vas con un abogado y él te puede explicar muchas cosas, por supuesto. Pero eso es la ley, lo que marca la ley. Y a final de cuentas nos regimos por una ley. La ley dice robar, no importa qué es robar. Pero no siempre a todos se les paga o se les cobra igual. Por ejemplo, cuando Jesucristo encuentra a una mujer a la que estaban apedreando, la mujer de alguna manera era una servidora, una prostituta, ¿no? Y la apedrean. Y dice Jesucristo, ¿por qué la apedrean? Y dicen, porque ha cometido pecado, ha cometido adulterio. Y las leyes dicen que debe morir porque ha cometido adulterio. Jesús entonces empieza a escribir en la arena, ¿no? Esas partes del conocimiento, se dice que escribió las escrituras donde decía esa parte, ¿no? Y en efecto eso es lo que dice las escrituras. Pero aquí aplica la parte de la ley del talión, ¿no? Dice en adulterio, pero también el hombre debe de ser juzgado. Y deben de ser juzgados por una especie de comité o de jueces que son en la vamos así decirlo, en el pueblo, en la colonia donde vivían. Hay una especie de comités entre ellos, entre los hombres y una mujer, regularmente así se forman, y ellos debaten entre si es culpable o no, pero se presentan a las partes que se vieron involucradas, y ellos nada más estaban presentando a la mujer, no estaban presentando al hombre.
Por eso les pregunta, el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. ¿Por qué? Porque como ella era una prostituta, muchos iban a solicitar sus servicios. Incluso muchos de los que estaban ahí apedreándola y juzgándola, iban a solicitar sus servicios. ¿Y dónde estaba? ¿Con quién la encontraron? No había. Si ellos la juzgaban, tendrían que presentar al hombre con el que se encontraba y tendrían que escuchar la versión de ella con todos los que se había acostado de alguna manera, ¿no? O se había vendido. Ya no convenía. Y se fueron. Y entonces Jesús le dice a la mujer, ¿en dónde están los que te acusan? Ve y no peques más. De alguna manera, este tipo de situaciones también nos habla de la ley del talión. Hubo conveniencias, entonces la ley del talión no existe. Nunca ha existido porque nunca ha sido justa, nunca ha habido un equilibrio en la balanza, ley, nunca ha existido una ley. Decíamos que en griego la ley significa equilibrio. No ha habido ese equilibrio, por lo tanto esa ley no existe. No existe. ¿Por qué te decía que te quedaras? Porque es importante checar esta parte. Mira, espiritualmente, la ley del talión de alguna forma nos afecta porque en la conciencia de nosotros como seres humanos quedan grabadas esas cosas. A lo largo de las generaciones que vamos viviendo, esas cosas quedan grabadas. Y viene la venganza, ¿no? Vemos Romeo y Julieta, por decirlo así. Los Montesco y los Capuleto. Se heredan los resentimientos, se heredan el odio y buscan una satisfacción que no llega a pesar de las generaciones y generaciones. Llegan Romeo y Julieta y ellos aparentemente terminan con todo eso. Una novela muy sentimental, muy romántica, ¿no? De William Shakespeare. Expresa ese tipo de cosas. Pero si nosotros, por ejemplo, nos metemos en la vida real, ¿cuántas veces, yo es la pregunta que hago, has heredado resentimientos que no son tuyos y quieres satisfacerlos de alguna o de otra manera? ¿O cuántas veces te han traicionado? ¿Cuántas veces te han herido? ¿Cuántas veces te has sentido menos que otras personas? Y te has preguntado el por qué. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de la culpa, del resentimiento en el proceso de la rumiación? El por qué yo, si hubiese yo hecho este tipo de cosas, ¿por qué no lo hice? ¿Qué tonto fui? Y nos empezamos a culpar. O empezamos a culpar a otros. Y no estamos satisfechos. Nada nos va a satisfacer. Porque a pesar de lo que hagamos, no hay un equilibrio. La ley del talión no existe. Así me hayan picado un ojo, yo voy a buscar picar uno y no voy a estar satisfecho hasta que le pique 2, le pique 3, le pique 4, 5, 6 y a toda la gente de la familia y se acumulen un montón de ojos de la familia, ¿no? Por así decirlo. Y ya a toda la familia le piqué los ojos y aún así no voy a estar satisfecho. Me causa insatisfacción. Espiritualmente, yo he perdido la voluntad. Ya no tengo control, no tengo amor propio. ¿Qué es el amor propio? No es realmente decirte, ámate, vete al espejo y mírate, tú eres gordito, flaquito, como eres, tú quiérete como es. Realmente no. Una persona que se quiere, por ejemplo, yo quiero en una empresa tener un buen producto.
Entonces tengo que tener control de la producción para sacar ese producto bueno. Control. Yo quiero tener en mi empresa un buen sistema administrativo. Entonces yo tengo que tener control de las personas que realizan esa operación administrativa. Un buen control. Yo quiero tener finanzas sanas en mi empresa. Finanzas sanas. Entonces tengo que tener un buen control de las personas que realizan las operaciones financieras en mi empresa. Si yo quiero tener amor propio, un buen amor hacia mí, tengo que tener control de las cosas que estoy haciendo, control de mis emociones, control de las cosas que hago, que digo, que pienso. Y para eso se necesita mucho trabajo. El amor propio luego entonces es control de una o de otra forma. La verdadera ley del talión, la verdadera ley del universo que busca el equilibrio, la ley del universo, está en nosotros mismos cuando controlamos y mantenemos en equilibrio nuestras emociones, nuestros sentimientos, las cosas que decimos espiritualmente. Tenemos esa comunicación con el universo. Y ese trabajo lo empezamos a desarrollar en la medida en que tomamos conciencia que las cosas que pasaron, pasaron y ya. Que las cosas que se me presentaron y ya. Que en la vida todo es un aprendizaje. Como es un aprendizaje lo que pasa cuando nace una flor, cuando corre el río, cuando las aves vuelan, cuando los planetas se destruyen, porque hasta en la destrucción hay vida. Cuando heredamos nosotros los conceptos de la ley del talión, nos damos cuenta que somos insatisfechos y la satisfacción es una cualidad espiritual. Hay 3 cualidades espirituales. La satisfacción es una de ellas. Cuando nosotros empezamos a perder en la medida la voluntad sobre las cosas que hacemos, dejamos de ser nosotros importantes. Ya no somos quienes somos. Se nos dice que se nos dotó de una voluntad y tiene un propósito. La voluntad es otra cualidad espiritual. Esos son los tipos de cosas. La decisión. La decisión es otra cualidad espiritual. Si nosotros perdemos la voluntad, perdemos la decisión y estamos insatisfechos, 3 cualidades espirituales que impiden el crecimiento y el desarrollo de la persona. Necesitamos entonces separarlas y ver qué me hace falta para tener voluntad, qué me hace falta para tomar decisiones, qué me hace falta para estar satisfecho. Y en la medida en que voy encontrando las respuestas, las voy trabajando. ¿Cómo se trabaja una respuesta? Haciéndose que se es. Porque si es. Por ahí alguien dijo, yo soy el que soy, ¿no? Si es. Hay algo que se llama alter ego. Haz como que crees y terminarás creyendo. Esa es una parte del alter ego. Si tú quieres tener éxito, cree que eres una persona exitosa.
Si tú estás trabajando algo de tu voluntad que no puedes hacer, empieza a tener esa libertad. La voluntad es libertad. Y uno de los principios básicos para trabajar la voluntad es el perdón. Por eso te decía que te quedaras, porque es importante. En esta ocasión no van a haber puntos claves ni zonas de riesgo, porque están involucradas. Te decía que te quedaras, porque en Mateo 5, cuando Jesucristo le dice si te dan en una mejilla, te golpean en una mejilla, pon la otra. Si te quitan la ropa, dales toda, ¿no? Y aléjate. No discutas. Hablábamos en el resentimiento en que no caigas en la trampa del resentimiento. El resentimiento es la maldad, la sombra que te cubre, es la maldad que está en ti. Esas cosas no salen así. La maldad es críptica, perversa y pervertidora. No te deja. Si te atrapa, imagínate las cosas que estás pasando. Por eso no hay voluntad, por eso no hay decisión, por eso estamos insatisfechos. ¿Cómo se trabaja la voluntad? Con el perdón. Cuando te dice Jesús, ponle la otra mejilla, ¿qué es la otra mejilla? Yo dejo a veces un poco abierta esa pregunta, ¿no? ¿Qué es realmente la otra mejilla? Si hablamos del perdón nosotros, decimos que perdonar es perdonar, no hay de otra. Dices, es que yo perdono, pero no olvido. Yo creo que esa persona tiene razón. Perdona, pero no olvida. Y lo que se debe de olvidar es la rumiación. El por qué pasó, por qué me lo hizo, ese tipo de cosas se deben de olvidar. Cuando el perdón llega realmente, no esperas que la persona te perdone. O cuando tú das el perdón, no esperas a que la otra persona vea. Vengo para que veas que te perdoné. No. El perdón se da. Perdonar es perdonar. Si no me perdonó, ni hablar. El perdón es libertad y la voluntad es libertad. La voluntad se trabaja con perdón. El perdón te hace libre. ¿Libre de qué? De sombras. Y entonces vas a poder tomar decisiones. Esa es la parte espiritual en la que se trabaja y la persona se aferra y dice no. Pero con el paso del tiempo va a notar que el perdón llegó natural en él. Y entonces cada que llegue el recuerdo va a doler, pero desde la herida, como alguien que se corta y se toca la herida, la llaga, así duele. Pero ya no va a doler desde el odio, desde el resentimiento. Ya no va a tener odio ni resentimiento, va a doler como cualquier herida. Ese tipo de cosas hacen que la persona se convierta realmente en un ser humano, en un ser individual. El perdón es individual, le pertenece solo a la persona que lo tiene, a la que lo puede dar y a la que lo va a recibir. Es individual. Luego entonces,
Cuando te dicen, pon la otra cara de la mejilla, te dicen inmediatamente cuando una persona te pegue, perdónala. Esa es la otra cara de la mejilla. Pon la otra mejilla, perdónala. Esa es la otra cara. Tenemos dos caras, una buena y una mala. Te pegaron en la buena, pon la mala. Esa es la que no se deja. Conviértela con el perdón y ya no entras en el juego del resentimiento y del odio. Te escapas. Tomaste una decisión. Las personas que toman decisiones tienen derecho a recibir los frutos de esa decisión. Buena o mala, fue su decisión y se van a sentir satisfechos. 3 cualidades espirituales: voluntad, decisión y satisfacción. Voluntad, decisión y satisfacción. ¿Cuál es la otra mejilla? El perdón. Una persona que sabe que la otra mejilla es el perdón, cuando lo hieren, sea cual sea la herida, pone la otra mejilla, es decir, perdona. Y el perdón, dijimos, te hace libre. Claro, perdonar es decir, lo voy a perdonar y voy a seguir conviviendo. Hay relaciones que perdonas y ya no vas a convivir. El daño fue muy grave. Y te tienes que alejar, ahí lo dice también. Dale tus ropas y aléjate. Dale tus cosas y aléjate. Esas son las situaciones. Entonces la ley del talión aquí no existe. Una más donde no existe. La única forma en la que puede existir es con el perdón. El amor, ¿cómo se genera el amor? Un sentimiento dadivoso, un sentimiento armonioso. El perdón es un acto de amor puro, genuino e individual. Hay un proverbio judío en el que un hijo le pregunta a su padre y le pregunta, oye, papá, ¿existe lo bueno y lo malo, la maldad y la bondad? Y su papá le dice, sí, hijo, sí existen. Entonces el hijo contesta, ¿y cuál es el más poderoso? ¿Lo bueno o lo malo? Y el papá contesta, lo que tú alimentes en tu corazón y en tu mente. A lo que tú le des vida, eso es lo que va a existir en ti. Y esas son las partes cuando nosotros nos metemos a analizar y a deshebrar algo tan sencillo que en el día a día de nuestras vidas no nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque estamos insatisfechos. Esa persona me traicionó, ahora yo la voy a traicionar. ¿Y qué pasa cuando la traiciono? No me siento igual. No es lo mismo. La voy a traicionar otra vez, porque no sentí. Y la traiciono 1, 2, 3, 4, 5, y muchas veces y no siento igual. Insatisfacción. Porque el Espíritu está diciendo no. Entonces ahí la ley del talión no existe, porque no hay equidad.
3 cualidades espirituales: voluntad, decisión y satisfacción. Cuando esas fallan, hay graves problemas en nuestras vidas. Nos vamos a encontrar muchas personas que por supuesto van a variar, y todas las opiniones para mí son muy respetables. Yo quise hacerlo un poquito más digerible, por eso no me metí en otros rollos. Lo quise hacer un poquito más digerible, más práctico. Luego tengo algunos problemitas para esto, ¿no? Pero más práctico. Pero ya cuando yo entablo diálogo con alguna persona de frente, ya es diferente, ¿no? Porque ya veo realmente cuál es el problema que trae, la situación que trae, lo que le está aconteciendo, qué es lo que le está atormentando, ¿no? Las cosas que lo están haciendo sufrir, la ansiedad, los miedos, las sombras. Y empezamos a trabajar sobre ese tipo de cosas. Por eso les digo, ahí están mis redes sociales. Si en algún momento ustedes gustan platicar conmigo, por supuesto estoy a la orden. Te invito a que te suscribas si no lo has hecho, dale like también, te invito a ello, eso nos ayuda mucho. Y esto es la parte de la ley del talión, ¿no? Que muchas veces no veíamos. Ahora, cuando hablábamos del dolor, por ejemplo, las cosas, yo decía que te duele desde la herida, ya no desde el dolor, desde la sombra, desde el sufrimiento, desde el resentimiento, desde el odio. Y eso es muy importante recalcarlo, porque cuando una persona empieza a trabajar sus sombras, es aquellas cosas que le están aconteciendo y que no lo dejan. Día a día se para 2, 3 de la mañana, con sudor, se quiere meter a bañar y no quiere, de repente sí, de repente no, y empieza a tener ese tipo de cosas. Hay graves problemas. Yo en algunas ocasiones pasé también por situaciones así, y hay ocasiones en las que llego a pasar, Nadie está exento de este tipo de situaciones. Todos somos candidatos, y fuertes candidatos para cualquier tipo, y para la sombra mucho más. Dicen que a la maldad no le interesan ni las ovejas negras ni las ovejas blancas. Le interesan las pardas, porque están indecisas. 3 cualidades espirituales: voluntad, decisión y satisfacción. A la maldad y a las sombras le interesan los indecisos. 3 cualidades espirituales: voluntad, decisión y satisfacción. Si está indeciso, es un fuerte candidato. Si empiezas a tener dudas de aquellas cosas que antes tomabas con mucha rapidez y hoy te preocupan demasiado, hay situaciones que te pueden estar atormentando, que te pueden estar preocupando de más, y que necesitas consultarla con alguien, platicarlas. Alguien que te puede orientar y que te puede decir, mira, hay situaciones así y puedes utilizar este tipo de métodos, o puedes utilizar este camino, o o el otro. Nunca está por demás recibir un buen consejo, una buena asesoría, una buena terapia, por el bien de la salud mental, espiritual y física de las personas. Spinoza decía que nosotros somos sustancia, esencia y materia. Es decir, tenemos cuerpo, tenemos mente y tenemos espíritu. En la logoterapia, existencialmente, nosotros hablamos de la espiritualidad como una realidad de la persona, que forma parte de la sociedad, que forma parte del grupo al que pertenece, que forma parte de la escuela,
¿Qué lugar ocupas en tu escuela? ¿Qué lugar ocupas en tu trabajo? ¿Qué lugar ocupas en tu sociedad? Es decir, ¿qué lugar ocupas en tu cuadra? ¿Qué lugar ocupas en el equipo de fútbol? ¿De béis? ¿De básquet? No lo sé. ¿En algún grupo de música, de baile? ¿Qué lugar ocupas? ¿Qué lugar ocupas en tu familia? ¿Qué lugar ocupas con tu pareja? ¿Con tus hijos? ¿Qué lugar ocupas? ¿Y qué lugar ocupas contigo mismo? Preguntas interesantes. Y viene la más importante, si es que ocupas un lugar. Luego entonces trabajar en la realidad en la que estamos no es malo, ¿eh? Al contrario, se requiere de mucho valor, de mucha habilidad e inteligencia y sobre todo sabiduría, decidirse y aceptar que las cosas no andan bien con nosotros y empezar a decir, ¿sabes qué? Este es el momento para recuperar lo que yo soy, para recuperar el control de mi vida, para recuperarme a mí mismo, para tener voluntad, decisión, para sentirme satisfecho de las cosas, para vivir en paz. No por nada se decía, ¿no? Paz en la tierra a los hombres de buena voluntad, ¿no? Es decir, paz en la tierra a todos esos hombres que tienen voluntad, decisión y satisfacción, que buscan paz. Es así de sencillo, que quieren cambiar. Ok, pues muchísimas gracias, muy buenas tardes a todos. Esto fue Metafísica, lo que es y lo que no puede ser. Metafísica. Conciencia que conecta con tu esencia. Alabanet Radio.